Hay montones de chicas como Mildred, sin hogar, pero nunca sin techo. Generalmente el de la habitación de un hotel, a veces el de un apartamento de soltero, el de la cabina de un yate, si hay suerte, o el de una tienda de campaña o una caravana. Estas chicas son objetos de cama, como cualquier cosa que se compra, como una botella de agua caliente, una plancha de viaje, un cepillo eléctrico o cualquier otro lujo. Saber cocinar un poco es una ventaja para ellas, pero seguramente no necesitan hablar en ningún idioma. Son intercambiables, como las monedas de libre circulación y como estas su valor sube y baja dependiendo de su edad y de su propietario actual. Mildred no consideraba esta vida desagradable. De hecho, si la hubiesen entrevistado, diría con toda sinceridad que es una vida interesante. Mildred nunca se reía y solo sonreía cuando creía que debía de ser educada. Medía 1,67 m, era más bien rubia, bastante esbelta y tenía una cara agradable, aunque algo inexpresiva, con grandes ojos azules siempre muy abiertos. Cuando caminaba parecía que se escabullía, con los hombros encogidos, las caderas ligeramente hacia adelante, el andar de las modelos, según ella había leído en alguna parte. Esta manera de caminar le daba un aire lánguido y pacífico. La verdad que cuando caminaba parecía una sonámbula. Pero en la cama era más vivaz. O así se decía de boca en boca. O a través también de gestos y sonrisitas entre los hombres que no hablan el mismo idioma. Mildred, de hecho, conocía muy bien su trabajo. Y hay que decir que se dedicaba a él diligentemente. Estuvo dando tumbos en la escuela hasta los 14 años, cuando todo el mundo, pero incluso sus padres, consideraron que no tenía mucho sentido que continuara. Se casaría pronto, pensaban sus padres. Sin embargo, Mildred lo que hizo fue escaparse de casa, o más bien se la llevó un vendedor de coches, cuando apenas tenía 15 años. Bajo la dirección de este, escribía cartas tranquilizadoras a sus padres diciendo que era camarera en una ciudad cercana y que vivía con otras dos chicas en un piso. A los 18 años, Mildred ya había estado en Capri, en México, en París e incluso en Japón. Y muchas veces en Brasil, donde a menudo los hombres la abandonaban porque generalmente iban huyendo de algo. Había sido segundo premio, por así decirlo, de un presidente americano electo en la noche de su victoria. En Londres, una vez fue prestada durante 2 días a un jeque árabe y este además le recompensó con una rara copa de oro que ella perdería más tarde. No es que le gustase mucho la copa, pero se daba cuenta de que debía haber costado una fortuna y frecuentemente lamentaba su pérdida. Cuando Mildred deseaba cambiar de hombre, pues le bastaba aparecer una noche en un bar de lujo en Río o en cualquier otra ciudad y ligarse a otro que estaría encantado de incluirla en su lista de gastos. Y así ella podría volver a América, a Alemania o a Suecia. La verdad es que a Mildred no le preocupaba en qué país estaba. Una vez la olvidaron en la mesa de un restaurante como quien olvida un mechero, aunque esto tampoco le preocupaba a Mildred. Le preguntó a un hombre robusto americano sentado junto a ella. Pensé que él había ido solo al servicio. ¿Qué? Respondió él. Ah, sí, hemos discutido un asunto desagradable
y está molesto, pero volverá. Y sonrió, comprensivo. A su lado, este también tenía a su chica, que se la había ligado la noche anterior. Las chicas no habían abierto la boca durante la cena, excepto para comer. Efectivamente, Herb volvió y recogió a Mildred y se fueron al hotel. Estaba absolutamente sombrío. Y aquella noche los abrazos de Mildred no consiguieron levantar su ánimo o su orgullo. Así que Herb decidió cambiarla por otra. El nuevo guardián de Mildred sería Stanley, que era un tipo de unos 35 años, regordete, como Herb. El intercambio tuvo lugar al día siguiente, a la hora del aperitivo, cuando Mildred, como de costumbre, sorbía un Alexander con una pajita. La nueva chica de Herb sería la chica de Stanley, una estúpida rubia con el pelo artificialmente rizado. El rubio también era artificial, pero Mildred juzgaba que era un buen trabajo y Mildred era experta en maquillaje y peinado. Así que Mildred pasó fugazmente por el hotel, hizo la maleta y se fue a pasar la noche con Stanley. Stanley apenas le dirigió la palabra, pero eso sí, la sonreía mucho e hizo muchas llamadas telefónicas. Con Stanley, Mildred se fue a Chicago, donde este tenía un pequeño piso en propiedad y también tenía una esposa en una casa en algún lugar, según le había comentado. A Mildred no le preocupaban las esposas. Solo una vez en la vida tuvo que enfrentarse con una esposa difícil que entró violentamente en el piso, pero Mildred blandió un cuchillo de trinchar y la esposa huyó. Generalmente las esposas simplemente se quedaban sin habla. Después la miraban con desprecio. Y después se marchaban convencidas de que tenían que vengarse de sus maridos. Stanley pasaba muy poco tiempo en el piso, pero sobre todo le dejaba muy poco dinero. Así que Mildred ya estaba decidiendo que no se quedaría mucho tiempo con Stanley. Pero antes de que pudiera hacer una hábil maniobra, se vio traspasada a otro. Esto fue un duro golpe para Mildred, porque Mildred tenía 23 años y ella sabía que esta ya era una edad peligrosa y que tenía que jugar sus cartas con mucho cuidado de ahora en adelante. La edad cumbre son 18 años y ella los superaba en 5. ¿Y qué había conseguido hasta ahora? Un brazalete de diamantes que los hombres miraban con codicia y que había tenido que desempeñar 2 veces con ayuda siempre de un nuevo hijo de puta. Un abrigo de bisón, la misma historia. Una maleta con 2 vestidos buenos. ¿Y qué es lo que quería? Pues simplemente quería seguir con esta misma vida, pero con una sensación de mayor seguridad. Porque, ¿qué sucedería si de verdad se encontrara entre la espada y la pared? Si en vez de ser traspasada le dieran la patada y tuviera que irse a un bar a ligarse a alguno que quizás fuera solo de una noche. Es cierto que tenía todavía direcciones de antiguos amigos a los que podía amenazar con escribir sus memorias. Había un editor interesado en ellas. Aunque en realidad conocía a muchas chicas de 25 años y más que habían amenazado con escribir memorias para recibir una pensión vitalicia, y solo una lo había conseguido. La mayoría de las veces simplemente se reían de ellas o les decían, adelante, escríbelas. Así que estaba claro que había que sacar todo el mayor partido posible del viejo y gordo Luis. Luis tenía un bonito gato atigrado del que Mildred se encariñó. Pero Luis era tacaño y era aburrido
sobre todo porque vivía en un pequeño apartamento con una única habitación y cocinita y muy lóbrego. Y sobre todo a Mildred le daba fastidio que le pidiera que se escondiera en la cocinita haciendo el menor ruido posible cuando él tenía que hablar de negocios. Él era vendedor de pianos al por mayor. Así que Mildred ya estaba preparando el discurso que le iba a hacer. Pero antes de que pudiera soltarle el discurso, que era básicamente pedirle un poco de dinero, porque sabía que Luis tenía mucho bien guardado, fue regalada a un joven vendedor. Al terminar de cenar en un restaurante de carretera, Luis simplemente dijo: Dave, ¿por qué no te llevas a Mildred a tomar una copa a tu casa? Yo me tengo que acostar temprano. Y le guiñó un ojo. Dave sonrió radiante. Era un chico joven y guapo, pero vivía en una caravana. Dios mío, Mildred no quería convertirse en una gitana, darse baños de esponja y usar retretes portátiles. Mildred estaba acostumbrada a magníficos hoteles con servicio de habitación día y noche. Puede ser que Dave fuese joven y ardiente, pero a ella eso le importaba un bledo. Es verdad que los hombres siempre decían que las mujeres eran todas iguales, pero Mildred pensaba que esto era aún más cierto de los hombres. Todos quieren lo mismo. Las mujeres al menos quieren algunos buenos perfumes, un viaje a Bahamas, un crucero por alguna parte, abrigos de pieles, joyas, un montón de cosas. Así que, una noche, en una cena de negocios, Dave también era vendedor de pianos, aunque ella nunca había visto un piano en la caravana. Dave fue invitado a un restaurante de lujo por un tal Mr. Soup, al que llamaban Sam. Mildred, inspirada por Teresa Alexanders, se puso a coquetear descaradamente con Mr. Soup y este no paraba de responderla por debajo de la mesa. Así que ella simplemente anunció que se marchaba con Mr. Soup. Dave se quedó boquiabierto y empezó a hacer una escena indignado. Pero Sam, mayor y más seguro de sí mismo, le insinuó que habría un escándalo si llegaban a las manos. Así que Dave se achantó. Mildred con Sam enseguida viajaron a París, después a Hamburgo. Se compró ropa nueva, los hoteles eran magníficos, no sabía nunca de un día para otro en qué ciudad estaría. Esto sí que era un ascenso. Este sí que era un hombre del que escribir memorias. Solo si consiguiera saber a qué se dedicaba. Porque cuando Mr. Soup hablaba por teléfono, lo hacía siempre en código, en yiddish, en ruso o en árabe. Mildred nunca había escuchado idiomas tan desconcertantes. Pero, ¿cuál era la fuente del dinero? ¿Qué es exactamente lo que vendía? Mm, Sea lo que fuere, Mildred se daba cuenta de que Mr. Zup había sido puesto para ella por la providencia, que pronto podría retirarse. Así que decidió empezar a trabajar y hacerse útil. Mm, yo, yo podría sentar la cabeza. Él le miró sonriendo y dijo: Yo no soy de los que se casan. A ver, que Mildred no se refería a eso. Mildred se refería a que le podría dar un dinerito para el porvenir y después podía decir adiós. Claro que se puso a pensar cuántos dineritos serían suficientes para llegar a acumular un dinero considerable.
y su mente empezó a tambalearse ante el esfuerzo de contemplar un periodo de plazo tan largo. Estas ideas, estos planes débiles como telas de araña rotas, fueron barridos por los acontecimientos que sucedieron en los días siguientes a esta conversación. De repente, Mr. Chup tenía que huir y empezaron a volar en asientos separados para que no pareciera que viajaban juntos. Una vez escucharon una sirena de la policía a lo lejos cuando ellos iban en un coche con chofer alquilado, corriendo carretera arriba, la carretera alpina, que se dirigía hacia Ginebra o Zúrich. Mildred se veía en su elemento, con pañuelos mojados en alcohol que ella ponía sobre su frente, o sacando del bolso un sándwich de jamón, o pasándole la petaca de brandy si tenía palpitaciones. Se veía a sí misma como una heroína de esas películas, ¿no? Esas buenas películas donde un hombre huye con su chica de esa espantosa e injustamente bien armada policía. Pero estas fantasías románticas fueron breves. De repente, el coche con chofer frenó con un chirrido exactamente como en las películas. Entonces, entre el chofer y Mr. Zup, envolvieron a Mildred como una momia en una lona pesada y rígida, la ataron con cuerdas y la lanzaron al canal y Mildred se ahogó. Nunca más se supo de Mildred. Nunca la encontraron y aunque la hubiesen encontrado habría sido difícil de identificar porque los documentos se los quedó Mr. Zup. La habían tirado como quien tira un encendedor cuando ya está agotado y no se puede rellenar, como quien tira un libro de bolsillo que ya se ha leído y se ha convertido en exceso de equipaje. La veintena de personas que conocían y recordaban a Mildred, también ellos dispersos por el mundo, pues simplemente pensarían que Mildred estaba en alguna otra ciudad, en algún otro país, y que en cualquier momento podría aparecer en un bar por la noche o en el vestíbulo de un hotel. Pronto la olvidaron.